Buenos días, queridos amigos de Radio Cristiandad. Hemos llegado al 21 de enero de 2019. Se cumplen hoy 10 años de la traición de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Se cumplen 10 años de la aceptación y del agradecimiento del levantamiento de la excomunión por parte de las autoridades de la neofraternidad. La traición estaba consumada. Luego de 4 entregas preparatorias llegamos hoy al triste día aniversario de la felonía. Y vamos a recordar los siguientes documentos que, al igual que los ya publicados, deben quedar bien a mano, porque algunos de los que escuchen o que lean estas entregas no los han conocido porque llegaron después a la fraternidad. Otros ciertamente ya se han olvidado, pero hay también quienes se hacen los distraídos. No quieren volver sobre estos documentos, especialmente sobre algunos de ellos. Pues bien, vamos a leer el decreto del 21 de enero de 2009, el extracto de la nota de la Secretaría de Estado del 4 de febrero de ese año, la carta de Monseñor Felé a los fieles, que fue leída en las misas del sábado 25 de enero de 2009, la carta de los 4 obispos a Benedicto XVI agradeciéndole el acto, la carta del actual obispo de Kent al cardenal Castrillón Hoyos, y luego 4 extractos de entrevistas que Monseñor Felé concedió el 26 de enero, el 28 y por último el 31 de ese mes de 2009 a diferentes medios. Comenzamos entonces con el decreto de la Congregación para los Obispos del 21 de enero de 2009. Está firmada por el cardenal Giovanni Battista Re, que en ese momento era el prefecto de la Congregación para los Obispos. Y dice así: por medio de la carta del 15 de diciembre de 2008, enviada a su eminencia el cardenal Darío Castrillón Hoyos, presidente de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, Monseñor Bernard Felé, en su nombre y en el de los otros obispos consagrados el 30 de junio de 1988, volvía a solicitar el levantamiento de la excomunión late sententiae, formalmente declarada por el decreto del prefecto de esta misma Santa Sagrada Congregación para los Obispos, con fecha del 1 de julio de 1988. En la mencionada carta, entre otras cosas, Monseñor Felé afirma: asimismo, seguimos teniendo la firme voluntad de permanecer católicos y de poner nuestras fuerzas al servicio de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica Romana. Aceptamos filialmente su enseñanza. Creemos firmemente en el primado de Pedro y en sus prerrogativas, y es por eso que la situación actual nos hace sufrir tanto. Su Santidad Benedicto XVI, paternalmente sensible al malestar espiritual manifestado por los interesados a causa de la sanción de excomunión, y confiando en el compromiso expresado por ellos en la citada carta de no ahorrar esfuerzo alguno para profundizar las cuestiones aún abiertas en necesarias conversaciones con las autoridades de la Santa Sede, y poder así llegar rápidamente a una plena y satisfactoria solución del problema existente en un principio, ha decidido reconsiderar la situación canónica de los obispos Bernard Felé, Bernard Tissier de Malheré, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta, relativa a su consagración episcopal. Con este acto se expresa el deseo de consolidar las relaciones recíprocas de confianza
intensificar y hacer más estables las relaciones de la Fraternidad San Pío X con la sede apostólica. Este don de paz, al término de las celebraciones de Navidad, aspira a ser un signo para promover la unidad en la caridad de la Iglesia Universal y por su medio quitar el escándalo de la división. Deseando que este paso sea seguido sin tardanza de la plena comunión con la Iglesia de toda la Fraternidad de San Pío X, en testimonio de una verdadera fidelidad y de un verdadero reconocimiento del magisterio y de la autoridad del Papa a través de la prueba de la unidad visible. Conforme a las facultades que me han sido expresamente concedidas por el Santo Padre Benedicto XVI, en virtud del presente decreto, remito a los obispos Bernard Fenet, Bernard Tissier de Mareret, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta la censura de excomunión late sentencia declarada por esta congregación el 1 de julio de 1988 y declaro privado de efectos jurídicos a partir del día de hoy el decreto entonces publicado. Hasta aquí entonces el decreto de la Congregación de los Obispos del 21 de enero del año 2009. La Secretaría de Estado, días más tarde, el 4 de febrero de ese mismo año, 2009, publicó una nota y dice así: a raíz de las reacciones suscitadas por el reciente decreto de la Congregación para los Obispos, con el que se levanta la excomunión a los 4 prelados de la Fraternidad San Pío X, y en relación a las declaraciones negacionistas o reduccionistas de la SOA por parte del obispo Williamson de dicha fraternidad, se considera oportuno aclarar algunos aspectos de la cuestión. Primer punto, la remisión de la excomunión. Como ya ha sido publicado con precedencia, el decreto de la Congregación para los Obispos, dado el 21 de enero de 2009, ha sido un acto con el que el Santo Padre salía benignamente al encuentro de las reiteradas peticiones por parte del Superior General de la Fraternidad San Pío X. Su Santidad ha querido quitar un impedimento que perjudicaba la apertura de una puerta al diálogo. Ahora espera que la misma disponibilidad sea expresada por los 4 obispos en total adhesión a la doctrina y a la disciplina de la Iglesia. La gravísima pena de la excomunión late sentencia, en la que dichos obispos habían incurrido el 30 de junio de 1988, declarada después formalmente el 1 de julio del mismo año, era una consecuencia de su ordenación ilegítima por parte de Monseñor Marcel Lefebvre. El levantamiento de la excomunión ha liberado a los 4 obispos de una pena canónica gravísima, pero no ha cambiado la situación jurídica de la Fraternidad San Pío X, que por el momento no goza de reconocimiento alguno en la Iglesia Católica. Tampoco los 4 obispos, aunque liberados de la excomunión, tienen una función canónica en la Iglesia y no ejercen lícitamente un ministerio en ella. Segundo punto, tradición, doctrina y Concilio Vaticano II. Para un futuro reconocimiento de la Fraternidad San Pío X, es condición indispensable el reconocimiento pleno del Concilio Vaticano II y del magisterio de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y del propio Benedicto XVI. Como ya se ha afirmado en el decreto del 21 de enero de 2009, la Santa Sede no dejará en los modos que juzgue oportunos
de profundizar con los interesados en las cuestiones aún abiertas, de modo que se pueda llegar a una plena y satisfactoria solución de los problemas que han dado origen a esta dolorosa fractura. Hasta aquí los extractos principales de esa nota de la Secretaría de Estado. Leamos ahora la carta de Monseñor Felé a los fieles. Este comunicado, esta carta comunicado del 24 de enero del año 2009, tenía que ser leída antes del sermón, durante las misas de todos los sacerdotes de la fraternidad, en todos los prioratos, en todas las casas de la fraternidad, el domingo 25 de enero de ese año 2009. Dicha carta dice así: queridos fieles, como lo anuncié, la excomunión de los obispos consagrados por su excelencia Monseñor Marcel Lefebvre el 30 de junio de 1988, que fue declarada por la Congregación para los Obispos por un decreto del 1 de julio de 1988 y que siempre hemos impugnado, fue retirada por otro decreto de la misma congregación con fecha del 21 de enero de 2009 bajo mandato del Papa Benedicto XVI. Esta era la intención de la oración que os confié en Lourdes en la fiesta de Cristo Rey de 2008. Habéis respondido más allá de nuestras expectativas, ya que se recitó 1.703.000 rosarios para obtener de la intercesión de Nuestra Señora el fin de este oprobio que pesaba, a través de la persona de los obispos de la fraternidad, sobre todos aquellos que estaban vinculados de cerca o de lejos a la tradición. Agradezcamos a la Santísima Virgen que inspiró al Santo Padre este acto unilateral, benévolo y valiente. Asegurémosle nuestra ferviente oración. Gracias a este gesto, los católicos de todo el mundo apegados a la tradición ya no serán estigmatizados y condenados injustamente por mantener la fe de sus padres. La tradición católica ya no está excomulgada. Aunque nunca lo ha sido en sí misma, lo ha sido muy frecuente y cruelmente de hecho. Al igual que la misa tridentina nunca había sido abrogada en sí misma, como el Santo Padre lo recordó felizmente con el motu propio Summorum Pontificum del 7 de julio de 2007. El decreto del 21 de enero cita la carta del 15 de diciembre último al cardenal Castriñón Hoyos, en la que expresé nuestro apego a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica, y reafirmando nuestra aceptación de sus 2000 años de enseñanza y de nuestra fe en el primado de Pedro. Recordé cuánto sufrimos con la situación actual de la Iglesia, donde se violan esta enseñanza y esta primacía, y agregué: estamos listos para escribir con nuestra sangre el credo, afirmar el juramento antimodernista, la profesión de fe de Pío IV, aceptamos y hacemos nuestros todos los concilios hasta el Concilio Vaticano II, sobre el cual expresamos reservas. En todo esto tenemos la convicción de mantenernos fieles a la línea de conducta establecida por nuestro fundador, Monseñor Marcel Lefebvre, a quien esperamos que se rehabilite con prontitud. Así que queremos abordar estas entrevistas que el decreto reconoce necesarias sobre las cuestiones doctrinales que se oponen al magisterio de siempre. No podemos más que comprobar la crisis sin precedentes que está sacudiendo a la Iglesia hoy. Crisis de vocaciones, crisis de la práctica religiosa,
del catecismo y de la asistencia a los sacramentos. Antes que nosotros, Pablo VI incluso habló de una infiltración de los humos de Satanás y de la autodemolición de la Iglesia. Juan Pablo II no dudó en decir que el catolicismo en Europa estaba en un estado de apostasía silenciosa. Poco antes de su elección al soberano pontificado, el mismo Benedicto XVI comparó a la Iglesia con una barca que hace agua por todos lados. Por lo tanto, en esas conversaciones con las autoridades romanas, queremos examinar las causas fundamentales de la situación actual y, al proporcionar el remedio apropiado, lograr una restauración sólida de la Iglesia. Queridos fieles, la Iglesia está en manos de su Madre, la Santísima Virgen María. En ella confiamos. Le hemos pedido la libertad de la misa de siempre, en todas partes y para todos. Le pedimos el retiro del decreto de excomuniones. Le pedimos en nuestras oraciones a ella, que es la sede de la sabiduría, estas necesarias aclaraciones doctrinales que tanto necesitan las almas perturbadas. Hasta aquí ese comunicado leído a los fieles en prácticamente todas las misas de la fraternidad aquel domingo 25 de enero del 2009. Digo prácticamente porque al menos, como ustedes ya saben algunos, en Martinica y en Guadalupe este comunicado no fue leído. Ya veremos un poco más abajo, si es que no se han dado cuenta, el por qué. Pasemos a la lectura de la carta de agradecimiento de los obispos de la Neofraternidad Sacerdotal San Pío X. Está firmada en Menzingen el 29 de enero de ese año 2009. Fraternidad Sacerdotal San Pío X, a su santidad el Papa Benedicto XVI. Santo Padre, es por medio de la acción de gracias que nosotros deseamos expresar a vuestra santidad nuestro profundo reconocimiento por el acto de su paternal bondad y de su coraje apostólico, por el cual ella ha hecho inoperante la medida que nos afectó hace ya 20 años enseguida de nuestra consagración episcopal. Su decreto del 21 de enero de 2009 rehabilita de alguna manera el venerado fundador de nuestra fraternidad sacerdotal, su excelencia Monseñor Marcel Lefebvre. Ello proporciona también un gran bien a la Iglesia. Nos parece, hace justicia a los sacerdotes y a los fieles del mundo entero, que unidos a la tradición de la Iglesia, no serán más estigmatizados por haber mantenido la fe de sus padres. Es en razón de este combate de la fe que aseguramos a vuestra santidad, como ella espera, no ahorrar ningún esfuerzo para profundizar en las conversaciones necesarias con la autoridad de la Santa Sede las cuestiones abiertas. Deseamos, en efecto, comenzar lo más rápido posible con los representantes de vuestra santidad los intercambios concernientes a las doctrinas en oposición al magisterio de siempre. Por este camino necesario que evoca vuestra santidad, esperamos ayudar a la Santa Sede a poner el remedio apropiado a la pérdida de la fe al interior de la Iglesia. La Virgen María Inmaculada visiblemente ha guiado los pasos de vuestra santidad a nuestro reencuentro. Ella le mantendrá su graciosa intercesión. Es con esta seguridad que nosotros pedimos fielmente al Pastor Universal que bendiga a 4 de sus hijos más unidos al sucesor de Pedro y a su encargo de pastorear los corderos y las ovejas del Señor. Y firman los 4 obispos, Bernard Felé, Bernard Tissier de Malheré, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta.
Vengamos a la carta del obispo de Kent, al cardenal Castrillón Hoyos. Para los que no lo conocen, los que no saben a quién me refiero al decir obispo de Kent, yo hace rato ya que había decidido no nombrarlo. Se trata de Monseñor Williamson, por eso lo llamo obispo de Kent. Pues bien, él escribió una carta al cardenal Castrillón Hoyos, en la cual dice: a su eminencia el cardenal Castrillón Hoyos, su eminencia, en medio de esta tormenta tremenda de los medios de comunicación, causada por imprudentes comentarios míos en la televisión sueca, le ruego que acepte, con el debido respeto, mi sincera manifestación de pena por haber causado a usted y al Santo Padre tan innecesarias angustias y problemas. Para mí, lo que realmente tiene importancia es la verdad encarnada y los intereses de su única verdadera Iglesia, a través de la cual solamente es posible salvar nuestras almas y dar eterna gloria, en nuestro modesto modo, al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, solo hago un comentario tomado del profeta Jonás, en su capítulo 1, versículo 12: agarradme y tiradme al mar, así el mar se calmará para ustedes, pues sé que es por mi culpa por lo que os ha sobrevenido esta gran tempestad. Por favor, acepte también y transmita al Santo Padre mi sincero personal agradecimiento por el documento firmado el pasado miércoles y hecho público el sábado. Muy humildemente ofrezco una misa por los dos. Sinceramente suyo en Cristo, Richard Williamson. Por último, queda la lectura de extractos de diversas entrevistas concedidas por Monseñor Felé a fines de enero de 2009. La primera fue al diario Le Temps, fue Patricia Briel, que el 26 de enero entrevistó a Monseñor Felé y le preguntó: según los observadores, la decisión del Papa podría crear divisiones dentro de la fraternidad. Todos los fieles y los sacerdotes no estarían listos para la unidad. Monseñor Felé respondió: no temo nada. Siempre puede haber una voz discordante aquí o allá, pero el celo que los fieles han puesto para rezar el rosario, para pedir el levantamiento de las excomuniones, dice mucho sobre nuestra unión. Se rezaron 1.700.000 rosarios en 2 meses y medio. En la entrevista concedida por Monseñor Felé al Líbero, la entrevistadora, la periodista Rafaela, el 28 de enero del 2009, tituló ella en su diario esta entrevista: gracias al Papa, él levantó mi excomunión. Y le había preguntado en la entrevista a Monseñor Felé dónde y cuándo tuvo conocimiento del decreto. La respuesta fue: lo supe hace unos días en Roma, en la oficina de un cardenal, del cardenal Castrillón Hoyos, el presidente de la Comisión Ecclesia Dei. Nos abrazamos el uno al otro. Luego, en primer lugar, agradecí a la Santísima Virgen. Es su regalo. Para obtener su intercesión se recogieron más de 1.700.000 rosarios recitados por los fieles que deseaban la revocación de la excomunión. La periodista pregunta: ¿la revocación de la excomunión es el resultado de una negociación y de un acuerdo o es un acto unilateral de la Santa Sede?
Monseñor Felé responde: pedimos varias veces la libertad en la celebración de la antigua misa y la revocación de la excomunión. Pero lo que ha sucedido ahora no es el resultado de una negociación o de un acuerdo. Es un acto gratuito y unilateral que demuestra que Roma realmente nos quiere bien, un bien real. Durante mucho tiempo tuvimos la impresión de que Roma no quería entrar en discusión. Luego todo cambió, y esto se lo debemos al Papa. Sigue una tercera entrevista concedida por Monseñor Felé a Montevi, el número 806 del 31 de enero de ese 2009. El entrevistador era Olivier Figueras y le preguntó: ¿esperaba, Monseñor, este levantamiento de la excomunión que les concierne? La respuesta: lo esperaba desde 2005, desde la primera carta de solicitud de levantamiento de la excomunión que envié a la solicitud de Roma, porque está claro que Roma no solicitaba esta carta para negarse a levantar la excomunión. En cuanto a cuándo sucedió, no lo esperaba. En los últimos meses, después del asunto del ultimátum, incluso después de que fue reabsorbido, estábamos bastante fríos. Luego escribí la carta del 15 de diciembre, que se menciona en el decreto, y en mi carta a los fieles. Y viene la última entrevista, concedida por Monseñor Felé al diario Présent. El periodista es el mismo y por eso la pregunta y la respuesta prácticamente son idénticas a la anterior. Pero el subtítulo es Tras el levantamiento de la excomunión. Y la pregunta: vamos al levantamiento de la excomunión. ¿Fue una sorpresa para usted? Respuesta de Monseñor Felé: esperaba este levantamiento desde noviembre de 2005, desde que el cardenal Castrillón Hoyos me pidió que escribiera al Papa para pedirle el levantamiento de la excomunión, porque estaba claro que Roma no iba a pedirme que escribiera una carta para no conceder después el levantamiento de la excomunión solicitado. Sin embargo, puedo asegurarles que no esperaba que eso sucediera ahora. En los últimos meses, desde el mes de junio, la situación, después del asunto del ultimátum e incluso después de haber sido reabsorbida, no fue favorable. Finalmente decidí escribir una carta fechada el 15 de diciembre que estaba realmente destinada, después del ultimátum que había llevado a un callejón sin salida, a romper el punto muerto. Hasta aquí entonces los documentos importantes y veamos ahora nuestras propias conclusiones, nuestros comentarios, breves pero importantes también debido a la gravedad de lo expresado tanto de una parte como de la otra. El decreto vaticanesco expresa que Monseñor Bernard Felé, en su nombre y en el de los otros obispos consagrados el 30 de junio de 1988, volvía a solicitar el levantamiento de la excomunión late sentencia. Conforme a las facultades que me han sido expresamente concedidas por el Santo Padre Benedicto XVI, en virtud del presente decreto, remito a los obispos Bernard Felé, Bernard Tissier de Malherbe, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta, remito la censura de excomunión late sentencia declarada por esta congregación el 1 de julio de 1988 y declaro privado de efectos jurídicos a partir de hoy el decreto entonces publicado. Por su parte, en la carta de agradecimiento, los 4 felones escribieron: es por medio de la acción de gracia que nosotros deseamos expresar a vuestra santidad
nuestro profundo reconocimiento por el acto de su paternal bondad y de su coraje apostólico, por el cual ella ha hecho inoperante la medida que nos afectó hace ya 20 años, enseguida de nuestra consagración episcopal. Es decir, lejos de contrarrestar, refutar, rechazar lo que dice el decreto de que Monseñor Felé, en su nombre y en el de los otros 4, volvía a solicitar el levantamiento de la excomunión, lejos de rechazar el remito, la censura de excomunión, decreto privado de efectos jurídicos a partir de hoy, el decreto, etc. No, lejos de eso, los 4 agradecen a Benedicto XVI que ha dejado inoperante la medida que los afectó enseguida de su consagración episcopal, que se mantenía durante 20 años. Finalmente, respecto al mismo tema, lejos de rechazar el decreto, el kentiano le dijo a Castillón Hoyos: por favor, acepte y transmite al Santo Padre mi sincero personal agradecimiento por el documento firmado el pasado miércoles. Qué lejos estaban de aquellos conceptos de julio de 1988, reflejados en la carta firmada por todos los superiores de la fraternidad. En cambio, nosotros jamás quisimos pertenecer a ese sistema que se califica a sí mismo de iglesia conciliar y se define por el Novus Ordo Missae, el ecumenismo indiferentista y la laicización de toda la sociedad. Sí, nosotros no tenemos ninguna parte, nullam partem habemus con el panteón de las religiones de Asís. Nuestra propia excomunión por un decreto de vuestra eminencia o de otro dicasterio no sería más que la prueba irrefutable. Entonces, si la excomunión es la prueba irrefutable de que no tienen ninguna parte con el panteón de las religiones de Asís, el aceptar el levantamiento de la excomunión significa que están de acuerdo con el panteón de las religiones de Asís. Los superiores de la fraternidad en el 88 seguían: no pedimos nada mejor que el ser declarados excomunione del espíritu adúltero que sopla en la Iglesia desde hace 25 años, excluidos de la comunión impía con los infieles. Qué lejos estamos de esos conceptos. Pero hay más para destacar. El decreto del 21 de enero manifiesta que con este acto se expresa el deseo de consolidar las relaciones recíprocas, de confianza, intensificar y hacer más estables las relaciones de la Fraternidad San Pío X con la sede apostólica. Pero ya vimos, según los documentos presentados en nuestra entrega del día 17, como Roma ha perdido la fe, como Roma está en la apostasía, estando la cátedra de Pedro y los puestos de autoridad de Roma ocupadas por anticristos, nos negamos y nos hemos negado siempre a seguir la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante, que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que de éste salieron. La única actitud de fidelidad a la Iglesia y a la doctrina católica para nuestra salvación es el rechazo categórico de aceptar la reforma. Por esa razón, escribía Monseñor Lefebvre al cardenal Ratzinger, es el mismo al cual están enviando esa carta de agradecimiento estos otros 4 felones. Por esa razón, eminencia, vea, incluso si ustedes nos dan un obispo, incluso si ustedes nos dan una cierta autonomía respecto de los obispos, incluso si ustedes nos dan la liturgia de 1962, si nos conceden continuar con los seminarios y la fraternidad, como lo hacemos ahora, no podemos colaborar. Es clara la ruptura.
es clara la diferencia entre la fraternidad desde 1988 y la neofraternidad en el 2009 y estos 10 años que siguieron. Dando un paso más, comprobamos que la lectura atenta del decreto, de la nota de la Secretaría de Estado y de las propias entrevistas concedidas por Monseñor Felé, esa lectura atenta pone en evidencia que ha sido la neofraternidad la que ha solicitado el levantamiento de la excomunión, reconociendo con ello su validez. En efecto, el decreto dice: Monseñor Bernard Felé, en su nombre y en el de los otros obispos consagrados el 30 de junio de 1988, volvía a solicitar el levantamiento de la excomunión late sentencia. El decreto dice que Monseñor Felé, en su nombre y en el de los otros 3 felones, volvía a solicitar el levantamiento de la excomunión late sentencia. Esto no fue refutado, esto no fue discutido, se lo ha aceptado tal cual. Por su parte, la nota de la Secretaría de Estado dice: como ya se ha publicado con precedencia, el decreto de la Congregación para los Obispos, dado el 21 de enero de 2009, ha sido un acto con el que el Santo Padre salía benignamente al encuentro de las reiteradas peticiones por parte del Superior General de la Fraternidad San Pío X. Reiteradas peticiones. Y en las entrevistas, esas 4 entrevistas que hemos considerado a fines de enero de 2009, Monseñor Felé lo reconoce. En una dice: el celo de los fieles, el celo que los fieles han puesto para rezar el rosario, para pedir el levantamiento de las excomuniones, dice mucho sobre nuestra unión. O sea que los fieles rezaron el rosario, según Monseñor Felé, para pedir el levantamiento de las excomuniones. Por lo tanto, si usted no estaba al tanto, y recién ahora se desayuna de esto, si usted rezó en octubre, noviembre, diciembre, parte de enero, el Santo Rosario, para pedir no sé qué, no sé cuál habrá sido su intención, sepa que fue para pedir el levantamiento de las excomuniones. En otra de las entrevistas dice: pedimos varias veces la revocación de la excomunión. Y en las otras 2, que en definitiva son la misma, porque es el mismo periodista, el mismo entrevistado, nada más que salieron en 2 medios distintos, dice: esperaba este levantamiento de la excomunión desde 2005. Esperaba este levantamiento de la excomunión desde 2005. Desde la primera carta de solicitud de levantamiento de la excomunión que envié a la solicitud de Roma. ¿Y por qué lo esperaba? Porque está claro que Roma no solicitaba esta carta para negarse a levantar después la excomunión. Por último, en la carta enviada al Vaticano el 15 de diciembre de 2008, citada tanto en el decreto como en la carta a los fieles de Monseñor Felé, en esa carta él escribió: estamos listos para escribir con nuestra sangre el credo, afirmar el juramento antimodernista, la profesión de fe de Pío IV, aceptamos y hacemos nuestros todos los concilios hasta el Concilio Vaticano II, sobre el cual expresamos reservas. Hacemos nuestros todos los concilios hasta el Concilio Vaticano II. Usted ha leído bien, y así se leyó desde el púlpito en todas las misas de la fraternidad el domingo 25 de enero del 2009, salvo honrosas excepciones, como pasó en Martinica y en Guadalupe. Monseñor Felé dijo después que se trató de un error en la carta a los fieles. En los hitos oficiales de la neofraternidad figura de la siguiente manera:
Estamos listos para escribir con nuestra sangre el credo, afirmar el juramento antimodernista, la profesión de fe de Pío IV, aceptamos y hacemos nuestros todos los concilios hasta el Concilio Vaticano I. Punto. Pero solo podemos hacer reservas respecto del Concilio Vaticano II, que ha querido ser un concilio diferente de los demás. Vean cómo han cambiado esto. Pero la Roma modernista sabe muy bien que la carta que enviase Monseñor Felé a Roma dice: hacemos nuestros todos los concilios hasta el Concilio Vaticano II. Para concluir, en la carta de agradecimiento, los 4 felones escribieron: aseguramos a vuestra santidad, como ella espera, no ahorrar ningún esfuerzo para profundizar en las conversaciones necesarias con la autoridad de la Santa Sede las cuestiones abiertas. Deseamos, en efecto, comenzar lo más rápido posible con los representantes de vuestra santidad los intercambios concernientes a las doctrinas en oposición al magisterio de siempre. Insistimos, parece que los sacerdotes y los fieles de la fraternidad no han comprendido. Y sin embargo las palabras de Monseñor Lefebvre fueron bien claras. Él dijo: si no aceptan la doctrina de sus antecesores, es inútil hablar. Mientras no hayan aceptado reformar el concilio, considerando la doctrina de estos papas que los precedieron, no hay diálogo posible, es inútil. Y sobre todo todo sacerdote que quiere permanecer católico tiene el estricto deber de separarse de esta iglesia conciliar mientras ella no recupere la tradición del magisterio de la iglesia y de la fe católica. Por todo esto, hablamos de que se trata de una neofraternidad sacerdotal San Pío X. Mañana concluiremos con estas entregas, habrá solamente un documento y luego 2 ejemplificaciones, 2 aplicaciones a todo este caso. Dios mediante, nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias.